Vamos con eso del el transcurso. Y luego, por ejemplo, está el error, ¿no? Cuando, por ejemplo, esa parte de la memoria, o sea, estos formas de olvido que son como accidentes, que se te olvida pagar, ¿no? La luz, ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, eso, fotográficamente o en el archivo, ¿cómo lo podría decir? Entonces, por ejemplo, a mí siempre me han gustado mucho todas estas fotos que son errores, pues las dobles exposiciones, ¿no? Sobre todo esas me parecen, ¿no? Esa fantasmagoría, ¿no? Del accidente se me hace muy, muy, muy divertida. Pero entonces, por ejemplo, ahí el proceso fue también interesante porque era buscar, ¿no? Fotografías vernáculas hechas así, pues, porque fueran accidentes, ¿no? Errores de dedo, digamos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí tiene todo un contexto también fotográfico, ¿no? Como también el amateur, ¿no? Pues no avanzaba la manija, ¿no? De avanzar el rollo, entonces pues se repetían estas imágenes. Pero además también es muy curioso cómo estas fotos, como no estaban bien, entonces en ese tiempo era, pues las que eran errores, pues las tiraba el mismo laboratorista o la persona, ¿no? Las tiraba porque, ay, no, qué miedo, esta foto está muy rara, ¿qué es esto? ¿No? Entonces, encontrar esas imágenes se volvió una especie así como de misión, que fue parte del proceso, pues como ir buscando en un montón de, pues así, con todos los anticuarios y mis dealers y demás, en mi propio archivo, buscar las que encontrara con esos errores, meterme pues con otros archivos de otras personas, incluso, entonces ya llegó un momento pues lo que me di cuenta es que tenía que abrir, ¿no? La convocatoria, entonces como que empecé a pedirle a gente, ¿no? Amigos y lo que fuera, que buscaran, ¿no? Este tipo de imágenes. Y así pude hacer más o menos acopio pues hasta el momento son como unas 50 y tantas fotos y hice todo como un librito, ¿no? Como una especie de, digamos, ¿cómo se llama? De fanzine, ¿no? De los errores fotográficos. Y es esta cosa como de la fantasmagoría, pero que además también me parece muy divertido, porque yo también creo que en algunos recuerdos puede ser que los tengamos así, pues, ¿no? Como encimados, sobrepuestos, pues, unos con otros. Entonces me parece también curioso cómo eso visualmente o fotográficamente resulta. O sea, la foto, digamos, en sus diferentes procesos técnicos y sus posibles accidentes, es realmente o sea, a mí me sorprende a veces lo parecido, pues, lo analógico que puede ser en la manera en cómo pensamos también las imágenes, sobre todo en esto de los errores, pues, cuando, ¿no? Se velan las fotos, cuando, ¿no? Suceden estas reacciones con los químicos, tal. Creo que a mí me parecen muy evocadoras, pues, en ese sentido. Y luego hay otra serie que habla sobre cómo, por ejemplo, sucede, se llama atribución errónea, o sea, tenemos una fuente de información correcta, pero si la fuente es correcta, pero digamos que lo que estamos viendo en la realidad o en ese momento no tiene nada que ver, sin embargo, algo pasa en nuestro cerebro, el cableado y los unimos, como que fueran la misma cosa. Eso pasa mucho, sobre todo cuando sentimos que alguien nos es conocido y cómo es que alguien se te hace conocido, si a lo mejor nunca lo has visto, bueno, pues porque te recuerda a otras personas, ¿no? Y entonces hay esa como juxtaposición, pues, de memoria pasada con lo que estás viendo enfrente. Entonces, sobre eso me puse a trabajar sobre un poco, sobre muchos retratos que tenía así también de mi colección de estas de fotos anónimas y empecé a mezclarlas, ¿no? Los rasgos, digamos, los ojos, narices, bocas y crear nuevos rostros. Pero en este proceso me di cuenta que también era muy, muy interesante ver cómo se mezclaban géneros, cómo se mezclaban, pues, digamos, posiciones sociales, pues razas también, y qué pasa con eso, ¿no? Cómo, por ejemplo, ver una persona, ¿no? Un individuo o individua, pues así en una foto, pero tiene unas pestañotas y tiene la boca pintada, pero tiene barba y tiene corbata, entonces cómo eso nos enfrenta como a este problema, ¿qué es, no? O quién es, ¿no?
Entonces ahí jugué con eso un montón, estuvo muy, muy divertido. Y luego ya el año pasado estuve trabajando como en esta parte más sobre la violencia. Sobre todo me interesaba, hay este olvido que se llama el bloqueo. Y el bloqueo es cuando, por ejemplo, tienes en la punta de la lengua el nombre de alguien o el, de un país, yo qué sé, y no te acuerdas. Pero también hay una parte interesante donde habla de cómo individuos que han sido perpetradores o violentos tienen tendencia a recordar menos hechos violentos en su vida que la gente que pues no lo es, pues, o sea, se acuerda de cosas así. Como que es una especie de bloqueo y autojustificación, digamos, de sus hechos, ¿no? De lo que han... Entonces, por ese lado me empecé a meter como en el tema pues sí, la violencia, la guerra. Ahí fue una parte que tiene que ver con las fotos estas de los fusilados, de la revolución, ¿no? Porque sobre todo me interesaba el tipo de bloqueo de la información por parte de dictaduras militares o por acontecimientos de guerras que tuvieran que ver, ¿no? Y cómo el militar, ¿no? Trabaja este archivo, cómo trabaja la información o cómo, en fin, cómo sobrevive, ¿no? Esos hechos. Entonces empecé a trabajar también con las imágenes de la revolución, pero también trabajé con fotos que tomé también de internet, retratos de dictadores latinoamericanos. Me pareció como interesante trabajar con esa idea. Digamos que a mí uno de las cosas que creo que no, han marcado, pues no nada más a México, sino pues Latinoamérica y en sí el mundo, pues son estos gobiernos, ¿no? Dictatoriales y estos acontecimientos, pues cómo han marcado culturalmente y cómo también la información o lo que conocemos de estos hechos toma mucho tiempo, pues, o sea, en realidad esta parte de la memoria toma mucho tiempo realmente escarbarla y conocerla. Y cómo estos personajes eh, influyen, pues, o son parte, ¿no? Pues, de este imaginario colectivo y de lo que tiene que ver como con el dictador, pues, con la represión, pues eso, y con el bloqueo. Entonces, a partir de estos retratos, hice una serie de rompecabezas que después empecé a intercambiar las piezas, como son del mismo, digamos, patrón, ¿no? Ujú. Entonces empiezo a intercambiar las piezas entre estos retratos y se empieza a generar también un retrato totalmente amorfo, medio reptiliano, ya sabes, y fue pues un proceso interesante y obviamente, por ejemplo, ahí se me ocurre que también el espectador, ¿no? Pueda jugar con estas piezas y generar otros. Entonces también es una especie de juego del desarmar dictaduras, pues el quitarle, ¿no? Este doble significado también con la palabra de desarmar, de deshacer pues un rompecabezas, pero también de desarmar, quitar las armas, que es algo que a mí me sigue preocupando, pues ese tipo de soluciones en un país y digamos, pues, puede ser en México, ¿no? Que de alguna manera eso pudiera suceder o ha sucedido, ¿no? Y luego la otra parte tiene que ver con se llama la persistencia, y es como todo lo contrario, es como de un hecho violento, la víctima trata de olvidar, ¿no? Ese hecho violento, pero no puede, no, es imposible dar como la vuelta a la página y persiste esa situación. Entonces encuentro ahí que, por ejemplo, el testimonio, la palabra, se vuelve una como forma de sanación, ¿no? De integrar, digamos, a tu vida. Y se ve, pues, que para los psicólogos y tal, es muy importante por eso la terapia, digamos, testimonial. Entonces ahí trabajé sobre todo con palabra, ahí fue prácticamente por meterme a buscar testimonios de víctimas de diferentes razones, pues, de guerras, violaciones, accidentes, en fin, ¿no? Todo este tipo de cosas. Y a partir de estas frases, de estos testimonios, fue muy difícil, obviamente, encontrar imágenes, ¿no? Para hablar de esto y porque a mí no me interesaba pues poner imágenes así como del hecho violento o de la víctima en sí, o sea, fue todo un proceso de cómo decidir, ¿no? Digamos, visualizar eso. Entonces,
se volvió como cada vez así, y sigo todavía pensando si hay más maneras de solucionarlo, pero hasta el momento en lo que he llegado es bueno, tener como es un libro, aparte con un montón de testimonios, te digo, de toda índole, y se vuelve así como una especie de diferentes voces. Es un libro con muchas voces, que obviamente como piezas o no. Estuvo también interesante porque en ese tiempo también o sea, de todos estos testimonios que fui haciendo acopio, en algún momento pensé, bueno, sería muy, muy interesante tener como algo de ese lugar o de ese origen o algo de esa persona, ¿no? Por ejemplo, pensando en una prenda de vestir o en imágenes de esas personas. Y no sé cómo empezó así como a irse así desarrollando esa idea que yo tenía, como cómo le puedo hacer, ¿no? Porque pues obviamente muchos de estos testimonios es de gente que pues no conozco, pues, que ni idea, ¿no? Cómo localizarla y tal. Entonces, un poco lo que fui haciendo fue eh, experimentar qué pasaba, por ejemplo, si pensaba estas personas o estos testimonios, estas voces, fueran plantas, pues, o como qué objeto, ¿no? Podría ser. Entonces llegué a la conclusión que iban a ser plantas o partes de plantas, así hojas, flores, raíces diferentes, como si fuera también una representación de esa persona. Y sobre eso decidí hacer la cianotipia también como una especie de homenaje a esta Anna Atkins. ¿no? De las cianotipias, entonces, bueno, ¿y cómo podía meter el texto? Entonces, bueno, estuve experimentando, no me gustó cómo se veía, entonces quedó como un libro aparte, por el momento sigue así, es un libro aparte con los testimonios escritos y luego otra es como una instalación con todas estas cianotipias, como una especie de libro de artista, pero que son acordeones, y entonces cómo se pueden como abrir, cerrar, poner de diferentes formas para hacer estas como presencias. Pero al mismo tiempo, a la hora de juntar toda la obra que hice sobre el bloqueo, también hay esta relación entre el opresor, la víctima. Entonces, ¿cómo podía relacionarlo? Entonces, ahorita estoy como en esa parte, todavía resolviendo cosas. Y bueno, ya ahorita este año estoy trabajando más, también las otras dos que quedan, que es la sugestión y la propensión. Entonces, la sugestión, dentro de eso, me interesó una parte donde habla de la hipnosis, ¿no? La sugestión es pues todas aquellas ideas que se nos meten en la cabeza, ya sea por otras personas o los medios y tal, pero habla de la hipnosis y sobre eso, bueno, pues está el libro de Didi Uberman sobre la histeria, la invención de la histeria, y bueno, me parece muy interesante cómo va escribiendo, ¿no? Didi Uberman, todo la relación, pues, entre la fotografía clínica y esta parte, digamos, pues, del abuso, ¿no? Del dolor y también, pues, la puesta en escena, en fin, todas estas pues, situaciones. Y al ver el archivo de las fotografías clínicas de Charcot, pues obviamente hay maravillas, pero sobre todo me parece que también es como una iconografía sobre de cómo debe ser vista la mujer, pues, sobre todo como que me interesó también por ese lado investigar y reflexionar. Entonces, bueno, todas estas imágenes, estas poses, ¿no? De la locura, ¿no? De momentos que están así en el clímax de alguna fase, pues, así de histérica, ¿no? Y luego cuando es una mujer normal, cuando ya están curadas, hay algunas fotos de la mujer curada, entonces como que eso me llevó a buscar y estoy, bueno, ahorita experimentando sobre todo con algunas imágenes del archivo de Charcot y deconstruyéndolas, pues, o sea, pensando en cortarlas, armar como cuadros, digamos, como una especie de collage con estas imágenes, pero también creo que la investigación, por ejemplo, ahí tendría que irse más hacia esta imagen de lo femenino, pues, o sea, como en la publicidad sobre todo, o sea, como todo en estos medios, digamos, en los medios masivos es vista la mujer y de alguna manera encontrar
esas poses, ¿no? Hacerme como esa tarea, buscar la pose de la loca, la sumisa, la cachonda, o sea, todas estas poses como esta iconografía que arma Charcot, cómo podríamos encontrar también repeticiones en imágenes contemporáneas y que no tienen nada que ver con ni con la histeria, ni con la locura, ni nada, pero sí con esa representación de lo femenino, que creo que es, hay algo interesante, ¿no? Que pensar. Y la propensión, pues me interesa también ahí como más, vincularme más hacia lo masculino. Entonces, bueno, como el cambio, los cambios de parecer sobre un personaje, eh, entonces hablar como de personajes masculinos y cómo han sido transformados, pues, o se ha transformado la opinión pública sobre ellos a través del tiempo. Entonces, bueno, pues ando como en esas investigaciones, qué personajes, bueno, pues está, no sé, por ejemplo, desde Michael Jackson, ¿no? O que no es que nada más hayan cambiado, sino que incluso en vida tuvieron así un proceso pues muy diferente, ¿no? Sobre la percepción que tenía el otro sobre sus personas. Entonces, como que en ese sentido también creo que podría ser interesante también el collage y otro tipo de soluciones, pues, visuales para hablar de eso, ¿no? Como de los cambios de parecer, el cómo de ser alguien, por ejemplo, no muy tomado en cuenta, se vuelve alguien importantísimo y alguien famosísimo, o de ser alguien muy querido, pues ahora nada querido, o totalmente ya en villano, ¿no? Entonces, bueno, hay un montón de ejemplos, pero me interesa pues encontrar un par de ejemplos o tres ejemplos donde pueda encontrar pues como esa, también el cuestionar esa posición de poder de lo masculino, esa posición de la, pues incluso de la, ¿qué es la masculinidad? Pues, o sea, también como ese concepto ha ido cambiando con el transcurso del tiempo y con la, pues sí, la propensión, el cómo vemos al otro también tiene que ver con una cuestión, digamos, de la realidad y de nuestro entorno y de diferentes factores, pues, económicos, políticos, yo qué sé, ¿no? Como muchas cosas, cómo eso va a influir en nuestra percepción del otro. Entonces, bueno, estoy como trabajando con eso y lo divertido, pues sobre todo en estos procesos es como al final de cuentas hablo del olvido, pero el olvido también es memoria, ¿no? Entonces, bueno, esa parte me tiene como muy divertida, muy, pues me confronta también mucho, ¿no? Como el destruir, pues, los archivos, el meterme, como te decía, pues, como hacer este laboratorio y meterlas en agua, en tierra y todo. Entonces se me ha hecho así como que, ay, también a veces un poco doloroso, difícil, pero al mismo tiempo, pues, es gozo. Y bueno, eso también me ha permitido como que volver, por ejemplo, a experimentar pues eso, quemando, con lo que hacía pues cuando empecé, que hace tiempo que no hacía, pero por ejemplo ahorita estoy cosiendo sobre las fotos, estoy pintando también sobre ellas, en fin, o sea, como experimentando con diferentes materiales, que a lo mejor esa parte también del encierro está divertida porque pues se me van acabando cosas y como todo está cerrado, pues tengo que trabajar con lo que tengo y pues de alguna manera bocetar, ¿no? Lo que se me ocurre y sucede que pueden ser soluciones en sí. Entonces, bueno, pues está divertido y estoy ahorita como en ese proceso de decisiones y de experimentar, de mucho experimentar. Estoy en eso. Muy bien, Ceci. ¿Y será que podemos tener acá tu trabajo, no? Que teníamos Sí, sí, una cita pendiente justo en estos momentos para hablar de eso y espero pues, que sigamos en la espera de tu trabajo ahora que termines. ahora sí que, no, pues este año se acaba, digamos, es parte de la beca esta del sistema, Ujú. pero se supone que tengo que terminar este año. Obviamente, yo lo que traigo como un poco pensado es pensar como diferentes piezas para diferentes soluciones. Y obviamente siempre una exposición va a depender mucho del espacio, va a depender mucho de ciertas, ¿no? Características que tenga el lugar y tal, y, en fin. Entonces yo sobre eso como que quiero plantear como un poco así la carta abierta de decir, bueno, pues esto es lo que he hecho, pero vamos pensando cómo se puede ver
mejor, ¿no? En el espacio, porque a veces, por ejemplo, ahorita estoy como en la cosa de que a lo mejor no todo el proyecto entra en un solo espacio, a lo mejor nada más un par de series, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿No? Pensarlo en ese sentido. Pero ahora sí, Analí, cuando tú me digas, yo ya ves que pago porque me alquiler casi. Muy bien, pues Ceci, ha sido una gozada platicar contigo, Muchas gracias. saber en qué andas, siempre, a mí siempre me deja pues pensando mucho, porque yo, tú sabes, yo trabajo el archivo desde un lugar completamente distinto, y entonces ver que los artistas se apropian de los archivos, de las imágenes que otros han hecho, pues para mí es súper interesante, espero que resulte interesante para las personas que nos vean Ojalá que sí. y que nos veamos también pronto, Ceci. Te agradezco muchísimo, como siempre, tu generosidad Muchas gracias. y es un gusto saludarte. Igual, Analí, un abrazo muy fuerte. Y Cuídate espero vernos. mucho. Ahí estamos, aquí estamos.